Hola, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Compañeros de Dolor. El día de hoy nos acompaña el famosísimo Iván, ya lo conocen. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, gracias Iván. Bueno, Qué gusto de estar aquí de nuevo. sí, es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante interesante, que creo que no se habla mucho del tema de el duelo que viven los niños, ¿no? Es que es un tema tabú a final del día. Fíjate que como que de la infancia uno espera hablar eh, juegos, lo que está de moda, los personajes. O sea, como hasta que la infancia es como un momento distinto que no es que esté mitificado, es que es muy fuerte hablar del duelo, tanto como cuando un niño vive el duelo como cuando pues un niño desafortunadamente muere, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias. Claro está que es un tema que está presente dentro de la vida infantil, pero pues no necesariamente queremos tocar ese tema porque es sensible, es delicado, hay que tener tacto, hay que tener diferente tipo de vocabulario, hay que saber enfocar, hay que saber tener en cuenta pues que los niños tienen circunstancias totalmente distintas a nosotros, ¿no? En entendimiento, en reacciones, en emociones y en todas las circunstancias que los afecta totalmente a otro lado, como nos afecta a las personas adultas, ¿no? Que también hay que decir, a las personas adultas el hablar de duelo también te puede hacer perder el piso momentáneamente o un buen tiempo, y manejarlo a los niños, pues ni siquiera tenemos cabeza o ni siquiera tenemos la forma de querer acercarnos. Yo creo que por eso de manera improvisada se sacan cierto tipo de actitudes o ya de respuestas genéricas como para poder decir, pues le vamos dando la vuelta al tema, pero nunca atacarlo de manera frontal, porque pues sí hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces sí, es súper complicado hablar de duelo en la infancia. Y más ahora que es el tema de el mes del niño, ¿no? Digo, como por el día del 30 de abril, sí es como, es neta que vamos a hablar de duelo, pero ok, va, como que a Funerales Lozano le gusta el tema fuerte. Entonces, listo. Fuertes porque justamente siento que es algo muy importante que los adultos no vemos o no queremos hablar con los niños porque sí es un tema tabú, es un tema importante, es un tema que no se sabe cómo abordar. En realidad yo nunca he tenido ese tipo de contacto para, o bueno, esa situación de hablar con alguno de mis sobrinos o primos, porque no se ha dado como la oportunidad y tampoco siento que hemos tenido alguna pérdida de un familiar, pero el duelo yo sé que no es solamente de pérdidas familiares, sino también son todo tipo de pérdidas, ¿no? Durante la infancia se va perdiendo del crecimiento de ser niño a ser adolescente, los amiguitos de la escuela, de la primaria a la secundaria, todo ese tipo de duelos también son cosas que muchas veces no sabemos cómo hablar con los niños, ¿no? Una nueva etapa. Sí, obviamente nosotros podemos irnos a hablar de duelos, y cuando nosotros hablamos de duelos no De la necesariamente escuela. estamos, ay, perdón, no necesariamente estamos hablando de necesariamente muerte. Hay veces que nosotros estamos refiriéndonos al tema del duelo con puntos de desde que se perdió un juguete. Digo, no está por demás mencionarlo de esa manera, aunque es otro tipo de forma de enfrentarlo, ¿no? Hay niños que le lloran muchísimo al peluche. Conozco a alguien que sin su... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero le da un nombre muy especial. Tintín.
no me acuerdo cómo le llama a su cobijita, pero su cobijita, o sea, sin ella no duerme, por Ah, ejemplo. Peanuts, ¿no? ¿Mande? Como el de Peanuts, el niñito de Snoopy que jalaba su cobijita a todas partes. Hay un episodio, de hecho, donde la pierde. Ajá. Entonces él la llevaba a todas partes y justo él no podía dormir sin su cobijita, pero siento que igual desde las caricaturas nos enseñan qué es el duelo. Sí, sí, evidentemente, aunque lo abordan más como para las caricaturas, me gustan mucho las caricaturas de los 80s y los 90s, porque en su contenido eran más para que los adultos las miraran en compañía de, y que los adultos desarrollaran el punto de, de lo que estaba representando en ese momento el personaje o la situación o la circunstancia, y entonces se refirieran a decir, sí, esto pasa con esto y esto y esto. Como actualmente podríamos hablar de una caricatura que hace mucho tiempo veía, que se llama Bluey, y la veía porque la veía en compañía de una niña, ¿no? Y entonces yo decía, estas caricaturas no son para ti, eso es más para mí, para que terminando el capítulo te explique lo que está pasando, ¿no? Entonces Sí, 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 por supuesto, abordan el tema del duelo, ¿no? Y obviamente así como hay objetos que perdemos y que nos causa mucha sensación emocional perderlos, también hay, los niños, vamos a ver de qué nos se rodean. Y los niños se rodean de mascotas, los niños se rodean de lugares, los niños se rodean de compañía. O sea, no es necesario que sus amigos mueran como para que experimenten el duelo. De hecho, hasta el no verlos experimenta una sensación de pérdida. O también es muy significativo el tema de que se dejen de hablar, porque también es una pérdida, ¿no? Ya no tengo a mi compañero de juego, ya no tengo a la persona con la cual hasta como que le da sentido ir a la escuela a veces a los niños solamente por la persona por la que están conviviendo, compartiendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, hablar de duelo es demasiado interesante refiriéndonos a esta etapa de la vida porque, híjole, sí, sí es muy sensible, súper sensible, ¿no? sí, sí, como tú lo dices, no solamente es que alguien fallezca, sino también el hecho de que ya no convivan con su compañerito, ¿no? Con su amiguito. Entonces, pero ¿cómo se puede, o sea, cómo los papás pueden darse cuenta de ese tipo de cosas, que su hijo está pasando por eso? Sí, generalmente nosotros tenemos que ser observadores de sus actividades. De hecho, creo que los papás, sí, sí, si volteamos a ver a nuestros padres, ellos decían, te conozco, ¿qué traes? ¿No? Así porque veían una actitud y yo lo asocio mucho a las travesuras, ¿no? Como que los niños cuando hacen una travesura ponen cara de travesura, ¿no? Ponen cara como de, ojalá no me descubran, son discretos y hacen así como que actitudes que uno puede decir, trae algo o algo está planeando, ¿no? En en el tema de la respuesta emocional al duelo, también se observa y tenemos que ser capaces de poder decir, está durmiendo de más, tiene más o menos apetito, está más irritable, está más sensible, contesta con voz más bajita, se comunica menos, se la pasa repitiendo alguna situación en específico. O sea, sí tenemos que ser observadores de qué es lo que está pasando con el camarada o con la camaradita, ¿no? Para poder saber qué es lo que se está afectando y obviamente de ahí estar buscando qué pasó en su entorno. Siempre he pensado que los papás tienen que tener en cuenta, o sea, como que es muy bonito decir, tienes que saber cómo se llama su mejor amigo, o tienes que saber cuál es su color favorito, o tienes que saber qué le gusta, cuál es su comida favorita, etcétera. O sea, sí, por supuesto, por favor, pero también creo que es importante saber qué circunstancias están pasando. Fíjate, Natalia, digo, perdón que me expanda, pero pues vamos a poner un contexto padre, ¿no? Agradable, todo esto. Este,
Hace poquito vino una pequeña a la consulta y justamente, fíjate qué observador es su mamá. Su mamá me decía, es que está diferente. Y, y obviamente, pues por sus actividades, no tenía en cuenta como que qué estaba pasando, ¿no? Pero sí la notaba diferente. Entonces dijo, yo me acerqué, le pregunté, estamos hablando de una niña de 8 años, yo me acerqué, le pregunté que qué necesitaba y entonces en la escuela ya les habían hablado de la terapia. Y entonces la niña sí le dijo, creo que lo que necesito es hablar con alguien que sepa, de dar terapia y pensó en mí, ¿no? Entonces yo me quedé así de, qué buena observación fue esa, porque eso la llevó a ella justamente a enterarse de qué era lo que estaba pasando en el entorno, ¿no? Por ejemplo, ahí viene una situación de duelo interesante. También los niños sienten una sensación extraña que no la pueden etiquetar, que no le pueden poner nombre ni apellido, y que son acciones que, por ejemplo, sí denotan la lejanía y cuando te alejas sientes que pierdes también. A ella no la invitan a fiestas, o sea, se ha enterado de que fulanito su cumpleaños el día tal, en tal lugar, ¿no? Y entonces llegan el lunes y, no, que la fiesta, que esto, que lo otro, y ella así como de, ¿y por qué a mí no me invitaron? No. Entonces, obviamente, ese tipo de qué está pasando, por qué, que nosotros como adultos, en algún momento espero que seas madre, ¿no? Así como yo en algún momento ser padre, si quieres, ¿no? Tendríamos que estar atentos de qué está pasando en su universo, Claro. porque, porque ellos son los que lo están experimentando y deberíamos de ser capaces de observarlo, quizá no de entenderlo al 100, pero sí de observarlo, ¿no? Es, es curioso saber todo eso de estos amiguitos. Siento que eso que comentas no solo pasa en la infancia, pasa durante toda la vida, ¿no? El Ah, hecho bueno, es de... que hay personas que son infantes, pero retardadas. Nada, no sé. Sí, Ah, sí. me refiero al hecho de que, Sí, te entiendo. ¿no? Que nunca los hacen parte de, y también para ellos cómo lidian con eso. O sea, ya siento que siendo adulto más consciente, te puedes dar cuenta y decidir si te afecta o no, pero siendo un niño, ¿cómo decides? O sea, ¿cómo no te va a afectar eso si todos tus amiguitos o compañeritos de la escuela no te hacen parte de algo? Sí, claro. Igual y en estas situaciones, fíjate que si lo manejáramos nosotros como la situación de duelo, debemos de identificar primero qué etapa de la infancia está pasando nuestra persona a la que estamos observando pasar por estas situaciones, valga la redundancia. Y no es lo mismo que tengan de 2 a 4 años, que tengan de 5 a 9 o que tengan de 10 en adelante. Nosotros debemos de entender que su criterio pues va a ser cambiante, depende la edad que ellos estén viviendo. Entonces, pero lo que siempre se sugiere para todas las edades es, por favor, no mientas. Y ya después observa cuál es el criterio del niño. Por ejemplo, nosotros a veces pensamos que una explicación rápida, porque pues, ¿qué puede entender, no? O sea, como que poniéndonos en esa situación de pensamiento, va a ser lo más sencillo y al ser lo más sencillo va a ser lo que necesita el niño o la niña para poder resolver su asunto. Y a veces Claro, no. no desarrolla su criterio, ¿no? Uh-huh. Y a veces no. O sea, a veces lo que necesita es compañía, escucha. Y de repente nos damos cuenta que ahorita, en este momento, ¿no? 7:17 de la tarde, está como llanto, está muy expresivo de la situación y de repente ya son 7:20 y te dice, y vamos a jugar, ¿no? Y tú así como de, ¿por qué? ¿Qué no se supone que estabas llorando muchísimo por esto que te estaba pasando? Bueno, es que también estos amiguitos viven el duelo de formas distintas a nosotros. O sea, yo digo que, ¿alguna vez has percibido un duelo, Natalia?
En mí sí. Ok. ¿Estás de acuerdo que nosotros lo vivimos y somos personas que asistimos a nuestros empleos, que asistimos a nuestras responsabilidades, aunque tengamos el duelo, ¿no? O sea, dices, sí me siento mal, me siento triste, me siento Pero, decaído, ¿perdón? pero hay que comer, hay que ganarse la moneda. Ajá, el niño no. El niño es como, me siento triste, pues es hora de sentirme triste. Y entonces se aísla, se desahoga, habla, llora, hace lo que necesite hacer. Cambiamos un momento eso y entonces comienza esta parte de, ok, ¿a qué estábamos jugando? ¿No? O ¿por qué no vamos a ver la tele un rato? ¿O por qué no veo videos? Y cambia el panorama inmediatamente. O sea, no necesitamos clavarnos con el tema de que los niños van a estar 24/7 sintiéndose mal, como si fuéramos Claro. nosotros, ¿no? Que nosotros ya nos distraemos con otro tipo de aspectos. Pero bueno, hoy no es para hablar de duelo en adultos, hoy hablar de duelo en niños, ¿no? Entonces, Solo niños. entonces es una manera rara en cómo viven estos amiguitos el duelo. Sí, justamente, bueno, hablando un poco, cambiando un poco de tipo de duelo, ¿cómo, cómo entienden los niños la muerte? ¿O cómo se le puede hablar a los niños cuando la abuelita fallece? Justamente, yo tuve un caso, no, de una familia que falleció la abuelita del niño. Venía su mamá, venía el niño y su papá. Fue una cremación directa. Yo me acuerdo de que la mamá le explicaba al niño como abuelita ya no va a regresar, ya no está con nosotros, ella ya pues se fue al cielo, ¿no? O sea, se falleció. Y me acuerdo que su mamá del niño se lo explicaba con tanta paciencia y tanto amor que el niño estaba tranquilo. En ese momento, aquí, yo creo que anteriormente en su casa ya habían hablado de esto, de que la abuelita ya estaba enferma, de que ella estaba pasando por un proceso en el cual pues su cuerpo empezaba a empeorar, en el que ya no iba a seguir con ellos. Y como adultos también deberíamos de entender eso, ¿no? Pero siento que esa señora lo supo manejar muy bien porque yo la veía a ella tranquila, yo veía a su niño tranquilo. Y sí, sí, sí lloraron, pero no fue como otros casos que hemos tenido donde vienen los niños y las niñas y lloran muchísimo, o sea, cada duelo es distinto, pero yo lo llego a ver aquí en la oficina, que hay veces en las que no se les explica. Fíjate que es bueno poner un caso, por ejemplo, ¿no? Y el caso que dices es muy enriquecedor, justamente de lo que puedo explicar ahora. Sí tenemos que ser observadores en qué edad tiene mi infante, ¿no? Obviamente, haciendo alusión a las etapas de desarrollo, me refiero por desarrollo tanto físico como mental, tenemos que indicar las palabras adecuadas o los ejemplos adecuados para que nosotros resolvamos sus dudas, pero no les generemos una reacción adversa con cualquier cosa que nosotros lleguemos a decir. Ejemplo, si tú tienes idea de más o menos cuántos años tenía el niño en cuestión del que hablas. Yo creo que estaba como entre los 7 y 8 años. Ok, fíjate, esa etapa es demasiado interesante porque ya pueden entender mejor el qué sucede, el por qué sucede. De hecho, se dice que el concepto de muerte está entre estos años, ¿no? O sea, que ya desarrollan el criterio de el para siempre, de el ya no va a despertar, de el estaba enfermo y no lo pudieron curar. Ya se entiende esa similitud. Aquí el tema es que, por ejemplo, si se ocupan metáforas, ¿qué es una metáfora? Como cuando nosotros pensamos, ¿a qué se parece la muerte? La muerte se parece a que se quedan dormidos. Si yo le respondo, se quedó dormido, Que va a tener miedo a dormirse, ¿no? y lejos de eso, va a decir, ok, si está dormido va a despertar, ¿por qué lo creman?
sí va a despertar. Entonces, por supuesto que nosotros podemos, a través de la metáfora, pretender explicar de mejor manera lo que está sucediendo, pero no vamos a llegar a solucionar su conflicto interno, porque acuérdate que siempre si uno como adulto se queda pensando en lo que le dicen a veces y de ahí sacas tus conclusiones y después tienes problemas mayores, ahora imagínate un niño, ¿no? Entonces, si decimos algo que genere otra situación, lo vamos a angustiar, lo vamos a llenar de dudas, lo vamos a llenar hasta cierto punto como de incertidumbre. Entonces hay que ser claros, su cuerpo enfermó, los doctores no lo pudieron curar, murió, ¿no? O situaciones como tiene que ver que hay veces que mitificamos mucho la participación de los camaradas en los rituales de despedida de nuestros seres queridos, el funeral o la forma en la que nosotros despidamos a nuestros seres queridos, ¿no? Es que no lo lleves porque le va a dar aire y ahí andan, ¿no? Muchas ideas que no vamos a criticar si son buenas o malas, son costumbres, son tradiciones, no nos vamos a meter en eso. Simplemente Yo era de esas personas de que no, es que los niños no van a funeral, pero al final sí tienen que pasar también por eso, porque desaparece la persona, ¿no? Es como, ¿dónde está? ¿No va a sí, volver? ¿Eso? sí, no, y fuera de ello, es como darle un sentido de fin a lo que estás diciendo. Claro. Las palabras que mejor se entienden son las que llevan una evidencia. Ejemplo, si te digo que te quiero y te pego, me confundes, ¿no? Pero si te digo que te quiero y te regalo o te doy un abrazo o te doy un trato especial, como que refuerzas que la palabra lleva una evidencia. ¿Qué evidencia le estoy dando al niño o a la niña de que la muerte sucedió? Y ese es el ritual. O sea, si los hacemos parte, creo que hasta los rituales son demasiado amables. Los rituales religiosos son demasiado amables. O sea, por ejemplo, vamos a tomar el que conozco, el ritual católico. Pues El noveno. le dan 9 días, exacto. Y no vamos a pensar en si rezan o no, vamos a pensar en se dan un tiempo para asimilar. Y además hacen actividades juntos, como las misas, como rezar, como llevar una cruz de cal o levantarla, o llevar una cruz al cementerio, o ponerle la plaquita a la urna donde van a depositar O sea, a lo que voy es, le dan así vamos a ir terminando con este proceso que estamos diciendo. Y es una evidencia. Entonces, los niños ya no se pierden en el tema de decir, ¿qué pasó? ¿No? Eso creo que es la mejor manera de poder llevar el duelo en los niños, darles evidencia de lo que está pasando. Pero repito, no es lo mismo a un niño que tenga 4 años a un niño que tenga de 10 en adelante. Claro, porque al final de cuentas, como tú lo dices, a partir de los 7, 8 es cuando ya van entendiendo qué es esto, ¿no? Uh-huh. Y en los adolescentes ya aplica diferente, ¿no? Supongo que también hay adolescentes que no han pasado por esto, no he tenido casos, pero ¿se trata de la misma forma? No, no, porque ya en la adolescencia ya existe un criterio. O sea, yo espero, ¿verdad? Que pues nadie pase por esto o que si pasas por esto, pues pases de la mejor manera y la mejor manera es con la información que necesitas. Y el adolescente ya se puede acercar a tener este tipo de información. Si no es que también este medio es una manera de poder decirles, hey, no has tenido una pérdida, tranquilo, algún día va a suceder, pero el día que suceda, llora, habla, acércate, lo puedes hacer las veces que tú quieras. Y aquí vienen como las restricciones que ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos, por favor, hay que hacer un llamado así a todos los que puedan estar viendo este podcast. Por favor, dejen de decir tranquilízate, no llores, te están viendo.
dejen de pedirle a la gente que se guarde su llanto o que deje de expresarse. No, no lo hagas. Por favor, ¿quieres que alguien se tranquilice porque está llorando? Abrázalo, Claro, acércate, dile qué necesita, pero no llegues y dile, tienes que ser fuerte. A ver, ¿fuerte cómo? claro. A mí me ha pasado aquí ver casos de que hay gente que en el velorio se está riendo, están comiendo, y para nosotros es normal porque decimos, bueno, no conocemos el contexto, no sabemos qué pasó, también los niños muy tranquilos, o sea, como la gente, y es simplemente cada quien vive su duelo como mejor le convenga, como mejor se sienta, y no hay que hacer menos el sufrimiento de las demás personas, porque al final, pues, nadie vive lo mismo con la misma persona. Claro, y digo, yo voy a hablarte del otro lado, ¿no? O sea, me da un poquito de pena, pero es que así pasa. Tengo unos amigos que son demasiado irreverentes, ¿no? Demasiado irreverentes. Irrespetuosos, yo creo que sería la mejor manera de poder llamarlos. Pero mira, ha sucedido que hemos ido a funerales de los papás de los camaradas en cuestión y hasta han salido frases como de, para la próxima reunión, a ver quién pone a su papá, ¿no? A ver quién pone a su mamá. Entonces, digo, digo, es el círculo de amistad, Claro, es controlado, obviamente no es una burla, no es un, ya te toca, ¿no? Así como para la fiesta de pon tu casa, no, obvio no, pero, ¿y por qué no sería una manera de llevar a cabo el duelo? Pongo este ejemplo para poder dirigirnos a la etapa primera de la vida. El niño hace eso, el niño puede estar, pues vamos a imaginar las capillas de funerales Lozano. Entonces, está Comercial. féretro, está la escenografía, no sé cómo llamarle, pero yo le llamaría así. Está la escenografía, o sea, los preparativos, el altar, no lo sé. Y hay un niño. Y si el niño quiere jugar entre los cirios, obviamente le voy a pedir que no haga desorden, que no haga esto, que no haga lo otro. Pero si le llevo un juguete, si le llevo videos, si le llevo esto, bien puede estar en orden dentro de la sala de velación, pero jugando. Y es válido, porque su duelo no es como el nuestro. O sea, su duelo no cubre códigos ni etiqueta de cómo comportarme en momentos adecuados, ¿no? O sea, de hecho, hasta ni vestimenta. Los niños se ponen lo que tú les pones. No te dicen, es funeral negro. ¿Sí me explico? O sea, igual y si el niño quiere despedir a su mamá, a su abuelita, a su papá, a quien sea, a su tío, a su primo, a quien sea, y quiere irse con su playera favorita, déjalo que se vaya con su playera favorita, porque en ese momento ese es su respaldo emocional. ¿Me explico? Entonces, no, ellos no reaccionan como nosotros y tampoco los vamos a entender. Creo que la mejor manera de poder hablar de duelo infantil es respetamos lo que sienten o les queremos imponer nuestras ideas, yo siento porque que, eso ya es otro punto. claro, como adultos sí le queremos imponer nuestras ideas a los niños, ¿no? Porque es como, bueno, yo lo vivo de esta manera, tú también debes de vivirlo de esta manera, porque yo no entiendo cómo vive el duelo en un niño. Entonces, en esta parte tendríamos que entender el contexto del por qué el niño debería de vivirlo de la misma manera si no son las mismas vivencias que yo tengo como adulto con esta otra persona, a las vivencias que él tiene en su contexto infantil. ¿Cómo están? Perdón, no los quería interrumpir. Un gusto estar aquí con ustedes. Realmente lo que hablas Iván, y Natalia, creo que es un tema muy, muy importante y al mismo tiempo creo que un tema que a mí se me hace fascinante el ver cómo los niños entienden la muerte y cómo viven ellos un servicio funerario. Para mí, de las experiencias más bonitas que yo he vivido ha sido ver a un niño despedirse de su hermanito, a un niño despedirse de papá, a un niño despedirse de mamá, abuelita, tía, porque lo viven de una manera
tan natural que pensamos que no lo entendemos, que el niño no lo va a entender, que el niño, pero si realmente prestamos atención, nos enseñan la pureza y la, ¿cómo decirlo? Como la plenitud de poderle decir adiós a alguien sin esa carga que los adultos traemos. Hace no más de 2 semanas tuvimos un servicio en donde una niña se acercaba al ataúd y le decía al tío que la cargara, que ella se quería despedir de su tía, y le decía, tía María, yo te extraño, tía María. Pero le hablaba como si fuera una adulta, o sea, la niña tenía 5 o 7 años y la niña le decía que la extrañaba y que ella ya se iba con Diosito, que iba a estar bien. Palabras de la niña, y veías a los tíos que se estaban peleando, veías al tío, la tía enojada, pero ella le estaba diciendo y le decía, papá, ven, despídete de la tía, porque la tía ya se va, la tía ya no va a estar. Cosas que yo, o sea, que en ese momento te gana hasta el sentimiento de ver la manera en cómo se despide la niña de su tía. También hubo una experiencia muy bonita de una niña de 3 años, su hermanito falleció, se cayó, ella estuvo en el momento en el que el niño fallece, y cuando llegamos a la iglesia, lo primero que hizo la niña después de acomodar el ataúd fue hincarse enfrente del altar y juntar sus manitas. Pero ¿por qué no llorar, Isabel? Es que esa es la... Ay, no encuentro la palabra, pero eso es lo bonito de entender y aprender de los niños y no quitarles esa parte, como lo dice Iván, o sea, realmente el hecho de que él haga una broma con sus amigos de tú pones el próximo, es una forma de duelo, es una forma de vivirlo, y estoy segura que sus amigos se murieron de risa con él. Y le dijeron, no chingues, no bromees con eso, y de ahí salió una conversación, y seguramente ese momento con sus amigos los va a recordar. Los niños recuerdan esos momentos, los niños saben lo que está pasando, y días después preguntan, y días después tratan de asimilarlo y vuelven a hacer preguntas, las mismas preguntas que hicieron ese día, pero como que les llama la atención, y al mismo tiempo, como dice Iván, van, se acercan al ataúd, tienen curiosidad, se regresan, se ponen a jugar. Entonces, eso es lo bonito, entender que también ellos entienden, entender que ellos también sienten, que ellos lo viven de una forma diferente a nosotros como adultos, y que no debemos de ponerles, imponerles, como dices tú, Natalia, el hecho de yo lo estoy viviendo así, entonces tú lo vas a vivir así. No tiene que ser así. Los niños también copian. Si ven que la mamá está llorando y que está... Y creo que ahí también es la parte de complicada a lo mejor de un servicio, ¿no? Que tú ves que los niños están llorando y la mamá se está haciendo la fuerte, que es más entendible que eso pase a que llegue un familiar y le digan a la mamá, tranquilízate porque el niño te está viendo. Pues siempre lo que decía. Qué interesante que ustedes tengan el punto de vista de lo hemos experimentado, porque pues seguramente han acompañado a familias que han pasado por estas pérdidas, donde se cumplen estas características, ¿no? Un niño presente y adultos rodeándolo, ¿no? Digo, ya no importando si el fallecido en cuestión qué edad tenga, porque, bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? ¿Qué hacer cuando un niño muere? Que también es total, o sea, te cambia todo el panorama de la vida, ¿no? Igual y lo tocamos un poquito, ¿no? Pero el punto de los niños es, yo tengo bien presente en un funeral de una de las hermanas de mi mamá, la mayor, de hecho, yo tengo como que se me va el recuerdo porque sinceramente fue algo que me impactó. Ni crean que uno evade sus emociones, no. Entonces, yo me acuerdo de una de mis sobrinas que estaba tomada de la mano de alguien que estaba al lado de mí, no me acuerdo quién, pero el chiste es que le dijo, o sea, yo lo presencié, yo estaba de chismoso ahí viendo a ver qué onda, y le dice mi sobrina no me acuerdo si era su mamá o una de sus tías,
y le dice, mi abuelita va a tener frío, ¿le traemos una cobijita? Entonces yo me quedé así como, me alejé, ¿no? O sea, te veo. Ay. me alejé. Ya después, entiendo que justamente el criterio es ese. Tengo que resolver de alguna manera lo que está pasando frente a mí. Por eso hace ratito estaba mencionándoles. Nosotros tenemos que darle evidencia de lo que estamos diciendo a estos camaradas, porque si no les damos una evidencia, dejamos que su mente vuele y entonces en ese vuelo que empiezan a hacer, se pueden llegar a confundir, pueden llegar a tener miedos, pueden llegar a tener hasta pesadillas. Y es ahí cuando empieza el desorden de, es que está soñando con la persona muerta. Claro que lo va a soñar, es normal. Y no quiere decir que no, que va a venir por él y que ahora le toca morir a él, o que tiene dones especiales, o que tiene poderes, o que tiene una herencia espiritual. ¡No! Se llama Bien, o sea, inconcluso. yo siento luego feo que le dice, pórtate bien porque va a venir tu tío y te va a jalar las patas. Como ese clásico de que se muere uno, se lleva tres. Y entonces... Sí, que los niños, o sea, y ya ves a los niños y ya se quedan así quietecitos, ya no. Ya ajá, no. ajá. Y son miedos que les metemos nosotros. O hasta cierto punto, por ejemplo, el duelo explica muchas cosas. Claro que cuando estás en duelo, en casa, por tu duelo, puedes escuchar a la persona que acaba de fallecer. Y escuchar es respirar, hablar, caminar, puedes hasta imaginar ver pasar y es parte de tu duelo. Pero como nos gusta meterle sazón, le decimos a los niños, ya ves, ahí está. Y entonces el miedo a la muerte empieza a ser una daga así como envenenada que siembra en el corazón miedo, incertidumbre y todo eso. Y de repente las películas de terror no las puedo ver porque no, a mí me asustan mucho. O los asustan y de verdad la pasan muy mal con un susto. O temas de estos y bueno, que hay que revisarnos nosotros como adultos. ¿Qué tema tengo yo de la muerte? ¿La veo natural? ¿La veo como parte de la vida? ¿O la veo como una situación que entre menos piense mejor? Porque ¿qué se ha de pensar de este tema? Pues si tuviste un duelo infantil y fue mal acompañado, seguramente tienes conclusiones que hoy te dan miedo, que hoy te causan sensaciones horribles. Sí, la verdad es que son temas que uno como adulto tiene que revisar cuando tiene niños chiquitos en casa. La verdad es que yo cuando las familias llegan y me dicen es que su hijo, su hija, siempre trato de recomendarles que vengan al servicio, o sea, que no los excluyan de lo que está pasando. Obviamente si es un bebé recién nacido o algo así, pues también el hecho de que sea parte, pues el bebé a lo mejor no se va a acordar, ¿verdad? Pero los hermanitos, los niños chiquitos que van a estar presentes de que estuvieron con su papá en un momento así o con su mamá. Y también trato de decirles a las familias, no es solo el duelo de ustedes, no solamente ustedes perdieron a alguien, el niño también perdió a alguien y va a cambiar, o sea, la actitud de ese niño va a cambiar, le va a impactar de cierta manera que a lo mejor se va a empezar a hacer pipí, a lo mejor va a empezar de rebelde, a lo mejor se va a quedar callado por completo, no va a querer hablar con nadie, va a empezar a dibujar más cosas que los papás tienen que estar al pendiente o los adultos tienen que estar al pendiente de los niños. ¿Por qué? Porque ellos viven el duelo de una forma diferente, pero si nosotros se las presentamos con cosas que no pasan o se los maquillamos de algo de va a regresar, como tú lo mencionabas, ¿cuándo regresa? O sea, es que ya se fue, pero cuando viene. O tú dices que no está, pero que lo vea. Había una señora que me decía que ella le dijo a su hija que una de las gaviotas que luego están aquí, o los pájaros estos grandotes que están aquí, le dijo, mira, ahí está tu papá. Y la niña se quedó con eso. Y ahora, cuando regresaron por el acta de defunción, le dice,
me dice, mi hija cada que ve una, la quiere agarrar y quiere correr para abrazarlo. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué tan bueno? Y esto es una pregunta para ti, Iván. ¿Qué tan bueno es ponerle una figura así a un niño? Con la esperanza de que algún día o que cualquiera ve que vea a su papá está presente. O sea, que ¿en qué manera ayuda o perjudica al niño? Todo lo que es un simbolismo o una metáfora para que pueda acompañar el duelo, vamos a verlo. Por cultura, estamos llenos de un buen de metáforas alrededor de la muerte. De hecho, hay memes que están plagados de metáforas sobre de la ausencia y la muerte, así de, en realidad no se van, se esconden en canciones, se esconden en momentos, se esconden en esto. Y dices, suena bonito, está bonito, ¿es real? No. Pero tampoco tenemos que irnos al lado crudo de la muerte es muerte y acéptalo. A ver, cálmate, ¿no? O sea, no va por ahí también. Entonces, tenemos que mediar el aspecto de saber que un niño lo va a tomar literal. O sea, no va a pensar que estás intentándolo. O sea, el niño no dice, ok, entonces la gaviota es una representación de mi ser querido porque no lo puedo tener. O sea, no. Va a decir, cada que vea una gaviota ahí va a estar y entonces va a haber 1000 gaviotas y va a haber 1000 seres queridos ahí, ¿no? Tal vez nada más hay que saber ir acompañando esto y haciéndoles tener asociaciones que puedan tener significado personal, pero que yo que la estoy inculcando, lo puedo hacer, también la supervise, como para no meterlo en peligro, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, le decimos que un colibrí ahora es nuestro ser querido que nos viene a visitar? Vamos a pensar que es un niño que vive en el 4º piso de un departamento y entonces ve a un colibrí porque ya le compraron una de estas cositas para que beban y entonces ve a un colibrí y en quererlo agarrar cae por la ventana. Espérate. Es que justo ese es el peligro. ¿Me explico? Entonces digo... Siento que tampoco va por ahí, ¿no? Como que yo tengo la representación de que justo, ¿no? Eso de las gaviotas, el colibrí, las mariposas, nosotros como funerarios queremos hacer que la muerte no sea algo que asuste para las demás personas. Nosotros como funerarios quizá vemos la muerte desde el lugar de está pasando en este momento, no va a regresar, pero tampoco tiene que ser algo que duela para siempre de la misma manera, ni que asuste. Entonces, siento que tener ese tipo de representaciones bonitas también ayuda para que no pese tanto. Obviamente que si se lo explicas a un niño de 9, 10 años, no lo va a entender tanto como uno de 12. Es que el problema no es la información, el problema es cómo la manejo. Y ¿Cómo obviamente... entonces, ¿cómo se manejaría en ese momento para que no lo tomen de manera literal? Sí, justo me fui al drama total con el tema del colibrí y el niño. ¿Ya se cayó el niño del 4º piso? Sí, ya, llamen una ambulancia, por favor. Entonces... Muy fundables, pero... Perdón por reírme en un tema sensible, pero creo que justo eso es lo que relaja el aspecto de hablar de algo tan delicado en algo que nosotros, al entenderlo de esta manera, rompemos nuestros propios paradigmas y eso sí nos hace cambiar de punto de vista sobre de los temas sensibles. Yo no dejo de pensar que esto es un tema muy sensible, porque ¿cuántos padres de familia hay que vieron a sus hijos destrozados por la muerte de su ser querido y les tocas este tema y es como, ¿cómo que te estás riendo de...? Sí. Contra mí, ¿no? Porque yo me estoy riendo. Pero no vamos por ahí, vamos por el aspecto de decir, voy a manejar la información. Yo como adulto que estoy acompañando al pequeño en cuestión, obviamente yo quiero que deje de sentir feo.
pero es porque yo quiero, es porque no me gusta verlo llorar, es porque hasta podemos hacer esta referencia, es que el brillo de sus ojos ya no está, es que no se ríe como siempre, es que no juega como siempre, y obviamente eso, adulto, te hace entrar en una angustia que dices, ¿Qué está pasando? ¿Dónde ¿cómo estás? lo saco de ahí? Sí, claro, y obviamente te agarras a todos los recursos que puedas, y vienen estas situaciones de metáforas. Sí. Están bien, pero la voy a explicar. De hecho, no es algo malo. Hay videos en YouTube, hay contextos de videos que nos ayudan a explicar y hablar de duelo a los niños. Y son videos que estás viéndolos con ellos. Hace ratito hablábamos de Bluey. Bluey tiene un capítulo dedicado a la muerte y a explicar qué está pasando con el tema de la muerte. Y así hay muchísimos acompañamientos. De hecho, hay cuentos infantiles que están dedicados a la muerte. Yo voy a explicar tu abuelita, tu tío, tu mamá, tu papá, el ser querido que haya muerto, se parece como a, mas no es. ¿Qué te parece si pensamos que cada vez que veamos una mariposa, porque es bonita como tu abuelita, porque es colorida como la ropa que usaba, porque es feliz, porque es libre, se parece como a tal persona? Y entonces ya se parece a, es distinta, más no se transformó. Desafortunadamente hemos dejado de entender que la infancia no me gusta esta palabra, pero creo que la explica muy bien. La infancia es muy literal. O sea, si tú le dices a un niño, aviéntate, te dice, ¿a dónde? Así. Sí. ¿Sí ¿Por qué te vas a caer? ¿En dónde me caigo? Ajá. Entonces, por ejemplo, y quizá tú le quieres decir, aviéntate de, hazlo, no tengas miedo, y el niño así de, pues dime que no tenga miedo. Entonces, son muy literales. Entonces, si yo en mi explicación añado el tema de se parece a, cada vez que miremos, podemos pensar que, es distinto. Es más, te puedo regalar un dibujito. Lo que te recuerda a. Ajá, o que ya relacionarlo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, así sí, porque si no, volvemos al ejemplo del niño cuarto piso, colibrí, pum. Sí. Y no se trata de eso, porque justamente las metáforas lo que hacen es, no entiendo, quizá me voy por el dolor, por un lado equívoco del razonamiento, y al rato tengo mayores problemas. Sí. Sí, creo que esa forma de explicarlo hace mucho más sentido al decirles que su papá es el ave, que su papá es la mariposa, su abuelita. Porque justamente, o sea, ahorita pensándolo, por ejemplo, a mí, una forma que me ayudó mucho, o sea, yo no era una niña, ¿verdad? Pero tenía 18 años y perdí a alguien que yo quería mucho, que siento que todavía pues no entendía realmente lo que, pues el trabajo, lo que me dedico ni nada. Y a mí me ayudó mucho el relacionar el arco iris con la persona que se fue. Entonces, ahora cada que veo el arco iris, y no porque me recuerde o había algo, sino porque vi una foto de esa persona y esa foto él estaba tratando de tocar un arco iris. Entonces, ahora que veo un arco iris, digo, me vino a visitar, está aquí. Entonces, creo que esa parte, así como nos ayuda a los adultos, también puede ayudar mucho a un niño a entenderlo, y creo que es una forma fácil de a lo mejor de vivir esa parte de te extraño mucho, me haces mucha falta, pero pues aquí están. Por ejemplo, creo que también los artículos o como símbolos o como cadenitas o así, cuando hay familias que su papá usaba mucho el reloj o usaba mucho una cadena, usaba mucho una gorra, unos lentes, y hay un niño o una niña de por medio, les digo yo a los papás, si hay algo que le pueda dar a su hijo, que tenga, que cuide o que le diga, esto te lo dejó tu papá o tu mamá. Muchas veces las familias creen que eso es una buena idea. Ahora, Iván, te pregunto yo a ti, ¿es bueno dar objetos así para que les ayuden en algo a los niños? Porque siento que a mí en lo personal me ayudaría, pero yo soy adulta.
Sí, por supuesto que sí. Obvio, hay que entender. De hecho, nosotros como adultos estamos súper acostumbrados a relacionar de manera objetal nuestras pérdidas, ¿no? Y entonces conservas el anillo o ¿cuántas mamás no hay que le dan el vestido de novia a la hija? Nunca lo van a usar o igual y se casan con él, pero esto me lo dejó tu abuela y es su pérdida. Mi mamá me lo dejó cuando se fue y es tu pérdida. Ya tú sabrás si lo das, ¿me explico? O sea, tenemos una relación Te la objetal. comparto. Exacto, Toca la exacto. responsabilidad a ti. Sí, tenemos una relación objetal muy simbólica. De hecho, actualmente, como digo, primero lo explico como a manera general y ahorita lo aterrizamos a los niños, ¿no? Nosotros hasta somos ya más abstractos y nos andamos tatuando cosas de nuestros seres queridos que ya no están y lo tenemos bien presente y es así como, por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana que me dice, es que para mí pensar en mi mamá, su mamá falleció, es recordarla con mariposas, ¿no? Entonces se tatuó una mariposa aquí en la mano. Entonces fue así como, cool, está padre, qué bueno que piense en su mami de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una pérdida y me hice no se ve muy bien, pero es una línea punteada. Entonces, aquí está. Los niños, ¿cómo tienen presente eso? Yo tengo bien presente que una de mis tías, cuando murió mi abuela, cabe aclarar que yo estaba por cumplir 5 años, me regaló un rosario. Y ese rosario lo tuve conmigo durante un buen de tiempo. Hace unos, ¿qué será? Casi 3 años, ya no lo tengo, pero porque se lo di a una persona, como en el sentido de, esto me ayudó a recordar a mi abuelita, ahora quiero que esto te ayude a recordarme, y se lo di. Entonces, para mí esa relación objetal es, no voy a estar, pero aquí está. Digo, ahí lo pude hacer yo directo, que es otro tipo de duelo, pero cuando se trata de muerte, que tu ser querido te ayude o te acompañe regalándote algo en nombre de, es muy bonito. Pero, por ejemplo, Iván, con los niños siento que es algo delicado también el hecho de regalarles algo así, porque si lo pierdes, ¿no es una doble pérdida? Sí, sin embargo, puedes ayudar y acompañar a que ese objeto lo tengas aquí, ¿no? Y no se mueve y no esto, entonces ayudas al cuidado. Ok. Sí, obviamente todo lleva una responsabilidad, que quede claro, ¿no? Sí, Sí, pues, por supuesto. creo que esa es como, porque sí creo que la doble pérdida, y por eso a mí el hecho de que me digan es que yo quiero un entierro de cenizas o quisiera un entierro natural, cuando me dicen voy a convertir a mi ser querido en árbol y lo voy a regresar a la tierra con la esperanza de que salga vida de ahí, y muchas veces no sale. Entonces creo que conectarlo con la doble pérdida y el decir, bueno, no, ya no está aquí y hubo un árbol y se perdió, no se dio, y tener, o sea, como que siento que ahí me causa un poquito de conflicto el cómo le explico a un niño cuando le digo algo como que relacione ese sentimiento de acompañamiento, que se fue la persona que él quería, pero llega un momento en el que ya no tengo cómo explicárselo porque ya no está esa parte. ¿Cómo manejo eso con un niño chiquito? Por ejemplo, la casa, ¿no? O sea, que viven en una casa, por ejemplo, eso lo viven y es algo muy real aquí en Estados Unidos, familias migrantes en el que pierden a la cabeza de la casa y la casa les recordaba a papá. La casa les recordaba a mamá y ya no está, porque se tienen que mover, porque no solo perdieron a papá, perdieron su estabilidad, perdieron... ¿Cómo le ayudo yo a ese niño a recordar la figura de papá si lo que les recordaba es que llegaba papá a la casa o llegaba papá y hacía actividades con ellos dentro de la casa? Porque pues aquí los papás trabajan 24/7. Sí. Y solamente llegan ciertos horarios. Y eso es lo único que tienen para agarrarse. ¿Cómo le explico? ¿Cómo manejo eso con un niño?
Justo quiero seguir puntualizando que va a depender de la edad del camarada en cuestión. Oh, qué coincidencia. Se está perdiendo el cielo. Es para que no diga tonterías. Entonces, Sí, por favor. Contrólate. No. Por más que quiera estar serio No, pero qué bueno, porque son temas muy fuertes y la verdad es que creo que muchas personas necesitan respuestas a esto y que no saben qué hacer con los sentimientos de sus niños. Estaría padre que mientras ocupen este espacio para poder preguntarnos las dudas que tengan. Y bueno, explico lo que me preguntabas. Los niños hay que identificar qué etapa tienen para poder saber cómo yo los voy a acompañar. La realidad es de que no tengo que hacer muchísimas cosas para poder acompañar su duelo. Solamente tengo que ser capaz de observar y obviamente responsabilizarme de la parte que me corresponde. Y la parte que me corresponde es, tengo que velar por su bienestar mental, por su bienestar físico y por su bienestar emocional. Entonces, obvio, me tengo que poner reglas como adulto. Yo no voy a poner cuánto tiempo vas a estar mal o cuánto tiempo tienes que estar bien. Uh-huh. Fíjate que ayuda mucho esta teoría que se llama saltar entre charcos, porque de verdad a ti te hace como ser objetivo en ver cómo ellos viven el duelo. Y hay una metáfora para entenderlo. Los adultos vivimos el duelo como si fuera un río. Entonces, la corriente te lleva a un sinfín de cosas, ¿no? Creo que por cultura general conocemos que el duelo tiene etapas. Los propuso Elizabeth Kubler-Ross y ahí sabemos de la negación, sabemos de la negociación, sabemos de la ira, de la aceptación, de la depresión, ¿no? Y nosotros sabemos que esa corriente de ese río, cuando vivimos un duelo, nos va a llevar a diferentes estados. Es lineal, o sea, siempre va a ser progresivo, aunque nosotros de repente brinquemos de negociar a estar enojados, o estar totalmente depresivos a estar en negación otra vez, ¿no? Así de, ¿cómo pudo haber pasado? Entonces, si nosotros lo pensamos en esa manera, voy bien. Entonces, si nosotros lo pensamos en esa manera, vamos a decir esto, un niño, ¿cómo vive su duelo? Uh-huh. Vamos a imaginar charcos, así, charcos. Entonces, brincan al charquito de, ¿en serio se murió? Y van a vivir ese charco durante el tiempo que lo tengan que vivir. Nosotros vamos a pensar que van a ser días. No, es así. Entonces, de repente están, ¿verdad que se murió? Sí se murió. Y es, a ver, identifica, ¿qué necesita el niño? ¿Necesita hablar? ¿Necesita llorar? ¿Necesita preguntar? ¿Necesita una respuesta? ¿Se la puedes brindar o solo puedes acompañar? Y de repente brinca el charco de, ay, tengo hambre, ¿me compras unos chetos? ¿No? Y entonces vas a decir como de, hace 2 segundos estabas llorando, ¿no? Y bueno, está bien. Ojo, no porque esté viviendo el duelo el niño, quiere decir que yo voy a ser permisivo. Que no se me olvide que siguen las reglas. Que no se me olvide que tengo que cuidar sueño, alimentación, responsabilidades como la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se despierta y dice, no quiero ir a la escuela porque me siento triste, voy a retirarme de, tienes que ir a la escuela. A ver, retírate esas ideas y enfócate en, un baño te hará sentir mejor, ¿te acompaño? Uh-huh. Quizá el desayuno te hará sentir mejor. Ven, vamos. Mientras, ¿qué me quieres decir? ¿Quieres expresarte? Hazlo. Y si después de eso te dice, sí voy a la escuela, llévalo. Uh-huh. ¿Me explico? Pero no porque haya no porque haya amanecido triste, quiere decir que ya todo. Que va a quedar triste todo el día. Uh-huh. Exacto. Entonces, al rato puede estar como con la duda de, y cuando morimos, por ejemplo, yo tengo bien presente a mi mamá platicarme de cómo mi hermano vivía su duelo.
me acuerdo que mi mamá decía que mi hermano se la pasaba preguntándole a quien fuera, así de, ¿y por qué no te mueres tú? ¿No? Y entonces, pues obviamente, si estamos hablando de una familia que acaba de perder en ese caso fue mi abuelita, o sea, perdieron a su mamá, mis tíos, mi mamá perdió a su mamá, y de repente mi hermano así con su puntada de, ¿y cuándo te mueres tú? Y pues, obviamente se asustaban, ¿no? Digo, había que pasar el tiempo para que fuera psicólogo. Entonces, asusta. Era como hasta de película de terror. Sí, o simplemente no entender, ¿no? O sea, ¿cuándo te vas a ir tú? Porque ya se fue ella y tú cuándo te vas. Así es. Entonces, eso era un charco. ¿Qué hubiera pasado si en ese entonces mi familia hubiera determinado a ver, dime más? A ver, ¿por qué piensas eso? Te escucho, me encantaría saber por qué lo piensas. Y acompañarlo, y saber que al rato el amigo iba a dibujar, y saber que al rato el amigo iba a estar solito, porque pues, yo me acuerdo que lo que hacía repetidamente era pegarle a la pared, y pegarle a la pared, y pegarle a la pared, y se hizo como feas sus cosas de aquí, ¿no? Entre mil cosas de mal manejo de situaciones y ansiedad. ¿Me explico? Entonces, el duelo infantil es así. A ti, adulto, te va a desencajar. Porque pensamos que todo tiene que tener un orden. Así como piensas, porque luego no es que tú seas muy ordenado, solo te inculcaron que el orden es bueno y piensas que tu closet debe de estar en orden. Lo tienes hecho un desastre, pero en tu mente tiene que haber un orden. Y hasta mucha gente dice, hasta en mi desorden tengo orden. Ok, sí. Los niños no. Los niños no. Esos amiguitos sí son un desorden, pero es un desorden porque su mente, su organismo, no está capacitado para poder estar percibiendo dolor constantemente. Recordemos que las emociones son reacciones químicas de hormonas y de sustancias de nuestro cuerpo. Entonces imagínate que un niño aguante el llanto constante, sus glándulas suprarrenales se van a desgastar infinidad de veces. O sea, no van a poder soportar toda la cantidad de neurotransmisores que tienen. Por eso se salen. Acordémonos que están en desarrollo. Acordémonos que su mente no puede mantenerla. Si en la televisión, aunque les pusiste el programa que más disfrutan, de repente son 5 minutos y están agarrando algo o cosas así, imagínate cómo son ante estos temas. Entonces, hay que entender que va a pasar de esa forma con ellos. Muchas veces creo que lo hablábamos hace rato, el miedo, la forma de vivirlo, la forma de cómo lo entiendes a lo mejor ya en tu vida adulta cuando tienes una pérdida de niño, puede influir mucho el cómo lo manejamos nosotros como adultos. Y sé que suena fácil el decirlo y el platicarlo hoy en la charla, pero cuando lo estás viviendo creo que se vuelve algo bien complicado, ¿no? Yo me pongo a pensar como pues a alguien a un niño de mi familia, a pesar de que tengo la experiencia de que lo he vivido así en carne propia o que muy seguido tenemos servicios con niños, tú con la experiencia que tienes con niños también y toda esta parte del duelo, creo que cuando te toca a ti y estás tú en esa posición de tú ser el papá o la mamá o el adulto que se tiene que encargar del duelo de un niño, creo que es bien difícil sobrellevarlo, creo que es bien difícil entenderlo y que no te ganen esas ideas de las cosas tienen que llevar este orden, así que tú lo tienes que hacer así o tú lo tienes que vivir. ¿Qué recomendación tú le darías a esos adultos que están pasando por algo así, que tienen un niño en casa que también está viviendo un duelo? ¿Cómo les ayudarías a entenderlo un poquito más sencillo, más simple, tomarse un tiempo? O sea, ¿qué les dirías tú? Primero hay que llamarle por su nombre a las situaciones que están pasando. Y entonces, cuando sucede la muerte, hay que llamarle así. Es la muerte y respuestas concretas. No adelantarme a explicar así razones
biológicas, médicas, o a decirles, fíjate que Dante explica que hay 7 círculos del infierno. O sea, no. Es bonito relacionarlo con temas de tradiciones y culturas, pero el niño en duelo no va a aceptar y no va a entender un mundo razonado de esto. Entonces, respuestas concretas. Si el niño me pregunta, ¿por qué me duele que se haya muerto? Tengo que responder eso. Y no es, pues mira, es que creo que a todos nos duele. No. No te vayas con una explicación así de, no. ¿Por qué me duele que se haya muerto? Ah, bien sencillo. Porque es una respuesta a lo que está pasando. La muerte duele. Punto. Sencillo, claro, concreto. Tengo que llamarle a las cosas por su nombre. Si ya es un niño de 10 años, por supuesto que le puedo decir, pues fíjate que su cuerpo ya no pudo ser curado por los doctores, por esa razón murió. La muerte causó, o su muerte fue causada por su enfermedad. Hay que cuidarnos, punto. ¿No? O sea, ese es el primer punto. Tengo que saber que yo no lo tengo que llevar de la mano hacia elaborar un duelo como yo tal vez lo quiero elaborar. Tengo que entender que ellos van a hacer su propio duelo. Y las veces que me pregunte, las veces que tengo que tener la disposición, por supuesto esto está también de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero tengo que tener la disposición de poder explicarle una y otra y otra y otra vez lo mismo, no importando si me lo preguntan 1000 veces lo explico, tranquilo, pausado, normal, me doy el tiempo. Trataré de evitar este punto de, ay, que ya te dije, ya sabes, ¿no? Como la parte cuando las mamás dicen, ay, ¿cómo estás ahí? Como cuchillito de palo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros debemos de ser calmados, debemos de tener bien en cuenta que su proceso de pensamiento es en pequeñas dosis, ¿ok? Entonces, cuando nos permita esta apertura de nutrirlo con algo, lo voy a nutrir con lo mejor que le pueda aportar. Y lo mejor que le puedo aportar es, ¿está llorando y le voy a pedir que se tranquilice? No, está llorando y me voy a sumar a su situación. Si quiero llorar con él, lo puedo hacer. Hay que mostrarles que el dolor es humano y que el desahogo es necesario, porque sí genera mucho problema el no desahogarse. Sí. ¿Me explico? Entonces el desahogo es necesario. Tal vez yo no me siento mal o también si me preguntan, ¿y tú cómo te sientes? También puedo abrir mi corazón, puedo abrir lo que estoy pasando y explicarles, me siento mal, me siento triste. ¿Sabes qué? Triste? ¿Mandé? ¿Tú estás triste? ¿A ti también te duele? Porque son preguntas que también tiene el niño, ¿no? O sea que... Sí es. ¿Y tú Sí también es. estás triste? ¿Tú también lo extrañas? Así es, entonces viene la parte de sí, lo extraño, sí, esto, sí, lo otro, sí, aquello, y poderme sumar a la parte de decir, y gracias por preguntarme, me gusta mucho que te intereses en mí. Eso va a entender una relación de, ok, entonces no soy el único que está pasando por esto, también tú. Sí. Y eso sana profundamente. Perdóname, nos dejan una pregunta. Javier nos pregunta que cómo puede hablar o cómo puede tratar este tema con un niño que ya pasaron años y sigue en duelo. Bueno, es muy abierta la pregunta, pero está bien. Un niño que sigue en duelo, no lo vamos como a cuestionar de Podría cómo. trabajar con un niño que no tuvo una explicación razonable, que ya pasaron años y sigue con el duelo. Bueno, tal vez debemos de pensar en qué edad tiene el niño, ¿no? A la hora de la pérdida y actualmente. Entonces, para hablar de una explicación razonable, nosotros tenemos que fijarnos así en puntos clave. Pregunta sencilla, respuesta sencilla. Pregunta concreta, respuesta concreta, ¿no? Si nos fijamos bien en la edad, podemos utilizar lo que hemos hablado a lo largo de este podcast respecto a la muerte, ¿no? Si tiene una edad menos de 4 o 5 años, las respuestas inmediatas son la muerte es parte de la vida, punto, ¿no? Se acabó. Su corazón dejó de latir, punto.
su cerebro y su cuerpo ya no funcionan y por eso murió. Punto, ¿no? Si estamos en una etapa más adelante, obviamente ya puedo decir, ok, fíjate que esto se llama enfermedad y la enfermedad causa que fallen los órganos y entonces mueren las personas. Fue un accidente, los accidentes causan este tipo de daños o de lesiones y por eso murió, ¿no? Dejó de respirar, etcétera, etcétera, etcétera. O sabes que a veces la edad avanzada, eso es lo que pasa con las personas. Punto. No siempre tengo que tener una explicación como al margen de las circunstancias. Recordemos que entre más sencilla la respuesta, más se acepta esa misma respuesta. ¿Qué es más difícil o para quién es más complicado un niño de 0 a 5 años que viva un duelo en ya su edad adulta, o un niño de 5 a 15, por ejemplo, que ya tiene más recuerdos, que ya tiene más memoria, porque, o sea, yo conozco personas que dicen que se acuerdan desde que tienen 3 años, cosas que los marcaron tanto que dicen, yo me acuerdo de, a lo mejor lo que hablábamos en un podcast pasado, ¿no? Que a lo mejor es una historia que tú te creas en tu cabeza y que son como recuerdos vagos a lo mejor, pero tú te haces una historia completa. Pero cosa en una vida adulta, ¿a quién afecta más o cómo sobrelleva un adulto que tuvo una pérdida de niño de 0 a 5 o de 5 a 15? Pues mira, haces preguntas muy buenas, Isabel. Hay que aprender de todos. Quiero ser objetivo, ¿ok? El tema es la muerte y vamos a pensar en que lo asimilas diferente de 6 para abajo, de 6 a 10 otra forma y de 10 en adelante otra forma. Yo pienso, por la experiencia que he visto y por propias situaciones de vivencias, que el niño, dependiendo de estas 3 etapas, si está bien acompañado, no pasa nada en su vida adulta. Okay. Tomando en cuenta que la buena manera de acompañarlo es justamente todo lo que hemos hablado anterior. Obviamente pueden tener sus atenuantes. Hay que tener mucho cuidado, más bien, que esto me gustaría responderte como con cómo acompañarlo para que no genere un problema futuro. Hay que tener muy presentes estas partes donde yo no voy a reprimir sus emociones, yo no voy a criticar lo que esté sintiendo, lo que esté pensando. Al contrario, le voy a dar un espacio de tolerancia donde yo también estoy pasando por mi dolor, pero creo que ahí es una buena escuela contra el egoísmo. Cuando eres padre de familia, los que lo son, por supuesto, o los que lo van a hacer, cuando eres padre de familia y va a pasar ese aspecto, debes de darte cuenta que la maternidad y la paternidad son una escuela contra tu egoísmo. Entonces, quítate tu egoísmo, quítatelo. Yo sé que tu dolor es importante. Quitarte tu egoísmo no es ponerte la capa de superheroína y decir, ok, hoy por ti, mañana por mí, porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá hubiera llorado conmigo? Yo lo hubiera asimilado distinto. Entonces, quítate tu egoísmo de guardar una imagen, de guardar una postura, de tener cierta rectitud delante de la situación, cuando por dentro también estás destrozado. El dolor se acompaña desde el entendimiento, pero si el entendimiento me lleva a poderme desahogar y a compartir el mismo dolor, los dos que estamos compartiéndolo, vamos a sanar. Entonces, esa es una muy buena manera y obviamente hay etapas, ¿no? Porque si sabemos que saltar entre charcos es parte de lo que viven los niños, así como me sumo a las respuestas que me pides, así como me subo al consuelo donde quieres ser escuchado, también me voy a sumar al juego que después vas a querer realizar. También me voy a sumar al me quiero distraer un ratito y también a ti te va a ayudar, porque eso es algo muy interesante. Entonces, los niños que reciban este tipo de compañía en su dolor de esta manera como enfocada hacia elaborar las etapas de duelo,
no tienen por qué tener un problema más adelante. De hecho sí, muchos sufren un duelo que todavía está medio ahí inconcluso, pero es porque quieres aferrarte a ideas que ni siquiera has comprobado que funcionan y que piensas que porque las dijo la persona que mayor credibilidad tiene en tu vida, deben de ser así. Hay veces que hay que movernos de eso. Eso también nos puede ayudar muchísimo. Digo, es difícil, ¿verdad? Yo lo digo como si fuera una situación bien sencilla y seguramente que los que están viendo han de decir, sí, porque a ti no te ha pasado. Que no estaba ahí, ¿verdad? Ajá, digo, pues no en todas las circunstancias. Cabe aclarar que hay algunas cosas que hablo desde la ignorancia, ¿no? Y hay algunas otras cosas que he vivido, pero creo que tomando en cuenta de conocer este tema y desarrollarlo desde el punto de vista psicológico, sí estamos obligados a prepararnos, sí estamos obligados a romper paradigmas, sí estamos obligados a decir, también decir no sé es una fortaleza, también decir no puedo es una fortaleza. Entonces, si resignificamos nuestra manera de vivir el duelo, creo que existe un área de oportunidad donde podemos desarrollarnos para bien. Sí, me gusta mucho como para ir cerrando un poquito el podcast de hoy, me gusta mucho el que regresamos al tema de lo básico, de lo sencillo, de la forma tan directa de contestación hacia el duelo para los niños y de cómo manejar la situación. Lo expresaste como muy sencillo, por lo menos así lo entendí yo, la teoría de los charcos, porque creo que muchas veces como adultos nos enfocamos solo en el río y nos enfocamos en que todo tiene que ser así, que todo va fluyendo todo el tiempo y que no hay una pausa. Y creo que el duelo es mucho de etapas, el duelo es mucho de entender, ok, me siento mal, me siento triste, pero esto sigue y tengo que saber también controlar eso y tener un poquito más de control en mis pensamientos, en mis emociones y en mi forma de cómo voy a ir manejando mi vida, porque creo que los niños cuando lo hacen de una forma tan natural, que muchas veces ellos nos enseñan en cómo lo tenemos que vivir también nosotros como adultos, ¿no? Y yo lo decía al principio cuando entré a la charla, de verdad que entender o tratar de tomar cuando veo esas escenas donde la niña se está despidiendo de la tía, donde la niña se está despidiendo de su hermano, donde con tanta naturaleza con la que lo hacen y que después están jugando, que después están llevando su vida, no significa que no van a tener dudas después, no significa que no va a haber algo después que les va a causar inquietud, pero en ese momento ellos vivieron esa parte, ellos se despidieron, ellos dijeron o hicieron lo que sentían, después siguieron con su vida y después regresaron con dudas, pero creo que al entender eso podemos aprender mucho también de ellos, el cómo lo manejan y observarlos, como lo dices tú, ¿no? Y no llevarlos de la mano, sino a lo mejor y vivirlo con ellos y entenderlos. Sí, por supuesto. Creo que va a ser muy sencillo tener faros que nos iluminen como que por dónde está el camino, ¿no? Y un faro que no falla es qué te gustaría que hicieran por ti si estuvieras pasando por este proceso. Y si lo tomas desde ese lado, hay quienes, o sea, no creo que alguien de nosotros decida o quiera ser tratado frío o indiferente o quiera ser tratado mal o con burla o etcétera, ¿no? Digo, hice el comentario de hacer, que yo no fui el que hizo el comentario de a ver quién pone al ser querido, o sea, fue alguien, fue otra persona, fue... El amigo de un amigo. Vamos a decirle la güera, ¿no? Así. La güera. Entonces fue la güera. pero, por ejemplo, o sea, creo que ese tipo de preguntas es, ¿qué farol tengo para poder saber cómo lidiar con estos temas? Y bueno, mi primer farol es, ¿cómo me gustaría que me trataran? Me gustaría que me dieran un abrazo cuando lloro. Me gustaría que me dieran palabras de consuelo, que también hay que saber cómo consolar. Cuidado con relacionar creencias con la acción de la muerte. Porque esa metáfora, o sea, vamos a pensar que tienes razón en lo que estás diciendo. No nos vamos a meter en ese rollo, ¿no?
porque no queremos meternos en situaciones teológicas. Simplemente vamos a ver la muerte como un fenómeno humano. Punto. Entonces, pero si llegas y dices, es que Diosito se lo llevó porque lo necesitaba, y le dices a un niño, es así como de, yo también lo necesito. Entonces, ¿qué onda con ese que la necesita, que me la quitó? ¡Pum! Adiós. ¿Me explico? Y ya después generamos otro tipo de conflicto. Entonces, cuidado con las metáforas. El consuelo siempre, eso ni siquiera lo aprendí en la carrera, lo aprendí de una de mis primas. Una de mis primas una vez me dijo, fíjate que luego yo no sabía qué hacer hasta que una vez aprendí que lo que tienes que decir es, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué hago por ti? Y entonces, si lo vemos con el niño, y evidentemente a veces los niños son más concretos, y ¿qué necesitas? Jugar, bien, vamos a jugar, porque tú le dijiste que qué necesitaba, juega. Entonces, sí, que quede claro, que vaya acompañado de responsabilidad lo que dices. ¿Qué necesitas? Abrázame un ratito. ¿Cómo chingados? No? Entonces ahí le va un abrazo, ¿no? O sea, acompaña de esa manera. ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Por qué se murió? ¿Edad? ¿Me ubico? Dejó de respirar, su cuerpo estaba enfermo, esta enfermedad se llama tal, hace esto y ya no lo pudieron curar. O sea, estoy tratando de abarcar los tres puntos en los que dividimos la infancia. Si viene la parte de déjame solo, bueno, voy a estar aquí si necesitas algo, pero estate atento, vigila. ¿Sí me explico? Porque también se vale. Entonces, más bien hay que entrenarnos en decir, me tengo que quitar el punto egoísta de pensar que todos lo tienen que asimilar como yo lo asimilo, que todos lo tienen que pensar como yo lo pienso, que todos tienen que... No, a ver, me voy a abrir y decir, ok, ¿qué necesitas? Porque quizá era lo que yo necesitaba. Y también ahí puedes sanar. Tú si hoy como adulto tienes un duelo que todavía no sanas y que... Tengo el ejemplo de un amigo, siento mucho la pérdida de mi amigo porque en poco tiempo ha sido una relación muy, muy entrañable, ¿no? Entre el camarada y yo. No voy a decir su nombre por respeto, pero fui al funeral de su ser querido y su nena se me acerca, me ve, yo la conozco porque he interactuado con ella, ¿no? Entonces se me acerca, me ve y me dice, es que, y se soltó a llorar, ¿no? Y entonces yo así de, sí, aquí estoy, ¿qué más? Dime, desahógate, siento mucho tu dolor, tranquila, ¿no? Y ya se tranquiliza y me dice, bueno, voy a jugar. Y me detuve en decirle, si necesitas volver a llorar y abrazar a alguien, puedes contar conmigo. Ya, se fue. Y entonces, inmediatamente su papá, que es en cuestión de quien estoy hablando, pues obviamente cuando vives un duelo no la pasas bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tomamos este ejemplo? Hay un niño doliente de duelo y hay una persona adulta doliente de duelo. ¿Qué pasaría si se complementan? ¿Qué pasaría si se desahogan? ¿Qué pasaría si se escuchan? ¿Qué pasaría si están simplemente pasando este trago amargo juntos? La unión hace la fuerza, ¿no? O sea, y no estamos hablando de promesas, no estamos hablando de qué va a pasar después, no estamos hablando de nada de eso. Simplemente estamos hablando de este momento, lo que necesitamos. Entonces, me gustaría como enfocar esa idea, ¿no? Justo de el duelo con los niños, acompáñalo. No les siembres más dudas, no les siembres más angustia. Siémbrales el aquí voy a estar. Dales explicaciones concretas y claras y punto. A ver, Natalia, te veo muy, muy conectada con la plática. ¿Algo que nos quieras agregar? Lo siento. Justo ese tema que decía Iván, de cuando un adulto y un niño viven un mismo duelo, siento que cura más que cuando otras personas externas dentro de
Hilda. Es distinto, ¿no? Siento que sana muchísimo al niño y a la persona, porque nadie más puede entender ese dolor por el que ellos pasaron, ¿no? Como perder a mamá, porque no solo pierdes a mamá, también pierdes a tu pareja, a tu esposa. Creo que el tema de la pérdida cuando es acompañada, no acompañado en el duelo, sino la pérdida acompañada y la vives de forma individual, te puedes perder un poquito en el camino porque pueden haber muchas cosas que no trabajas y cuando lo haces con alguien como el ejemplo que ponía Iván ahorita de la niña con el papá, sería sería una experiencia o un ejercicio que a lo mejor si ellos lo hacen van a poder tener esa conexión de decir, yo perdí a tu abuelita, yo perdí a tu mamá, yo perdí a tu hermano, tu tío, pero tú también perdiste a esa persona. Entonces, acompañarlo y explicar el cómo te vas sintiendo en esta etapa te puede ayudar. Sin embargo, el también aprender en una etapa adulta cómo llevar ese duelo, cómo curar esa etapa que a lo mejor tú no la tuviste, que no te acompañaron, creo que también viene de una responsabilidad ya de uno, de decir, cómo voy a aprender a manejar estos sentimientos, cómo voy a aprender a manejar esta pérdida que tuve hace un tiempo, que no la trabajé, que no la viví, no, a lo mejor falleció hace 5 años, hace 10 años, y nunca viví un duelo. Entonces, creo que pueden existir terapias, pueden existir a lo mejor actividades, pueden existir a lo mejor despedidas que puedes realizar, actividades que puedes realizar, escribir, leer, irte a caminar, o sea, no sé, y empezar a trabajar ese duelo. Creo que ya llega una edad en la que como niños hay que acompañarlos, hay que verlos, pero si ya eres un adulto y viviste una pérdida, creo que la responsabilidad ya también está en nosotros. No tanto como en alguien más que nos acompañe. Totalmente. Sí, ya cuando ya lo entiendes de diferente manera, ya es responsabilidad de ti mismo tratar esa pérdida. Muy bonito el tema. Muchas cosas, como siempre, que aprendimos. Gracias, Iván. Gracias, Isabel. Esta vez me hicieron llorar. Para la próxima ya no lloro. Y No, está pues, bien, está bien. bueno, Para la próxima más. Ay, sí, Sí, pues el próximo episodio porque vamos a hablar de las mamás que están y de las que ya no están. Y también pues va a ser un tema bastante duro para, para quienes tienen a mamá y quienes ya no. Y queremos invitarlos a que nos sintonicen como cada mes por Facebook Live o por Zoom. Ahí les estaremos poniendo también algunas dinámicas para que nos compartan fotos de sus mamis y podamos mencionarlas aquí. Y pues ya algo más que quieran decir. Gracias por acompañarnos. Sí, yo quiero cerrar con que cuando nosotros acompañamos en duelo a un niño, tienes que estar dispuesto a hacerle frente a las emociones que a veces te la pasas negando. Entonces, si miraras la sencillez del desahogo de las emociones y dejaras de ponerle tantas explicaciones solo para quedar bien o solo para poder denotar que no te duele, créeme que la pasarías mejor, ¿no? Entonces, y decirle a mi mamá que no le haga caso al niño que le dijo eso hace ratito, ¿no? Escribió ahí un comentario. No le hagas caso, mamá, no sabía de lo que hablaba. mamá, tú date por no enterada, por favor. Todavía no era psicólogo, así es que no pasa nada. No, creo que de verdad que qué bonito tema, qué bonita charla. Creo que podemos sacar muchas cosas. Realmente este espacio es para esto, o sea, no para que
que lloremos, pero si es necesario llorar, también es válido, también está bien, qué bonito, qué bueno que podamos tocar esos puntos que a lo mejor hoy le ayudó en algo a Natalia, a mí me hizo reflexionar en muchas cosas. Iván, estoy segura que tú vives y manejas pues muchas situaciones en las que les tienes que explicar a los niños, a los papás, adultos y todo, que creo que cada vez que lo haces, seguramente sacas algo bueno y aprendes también de esas experiencias. Y creo que para eso es este espacio, para ustedes, para las personas que tengan dudas de cómo llevarlo, de verdad escríbanos. Este espacio lo creamos para que podamos compartir, porque no estamos solos y no somos los únicos que estamos viviendo esa situación. Entonces, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo muy fuerte. Los esperamos el próximo mes en la charla y cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí para ustedes. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.